Buenos días, Ramón. Muchas gracias por el espacio. Pues aunque parezca paradójico y que es una institución que debe proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, implementando las medidas de protección que ya señala y ordena el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, que es la autoridad que está autorizando las medidas de protección, no lo está haciendo. Y le puedo decir que hay un caso, bueno, hay varios, pero voy a señalar uno. Hay un caso en la ciudad de Marsala, donde hay una periodista en grave riesgo y sencillamente la policía le dice que no le va a implementar medidas. Y el otro día puso en altavoz a la jefa departamental de la policía de La Paz y le dijo que ella no estaba perdiendo el tiempo para estar en esas cosas, cosas de medidas, que no tenía tiempo para estarla escuchando. Y me lo puso en altavoz y yo lo escuché. Entonces, hemos hablado. La vez pasada tenía también un acompañamiento que tenían que darle y no se lo querían dar. Tuve que hablar con el comisionado Cruz Mendoza, que es el jefe de ahí del Departamento de Derechos Humanos de la Policía, para que apoyara en que sus subalternos pudieran cumplir con ese mandato, que deben hacerlo sin necesidad de que tenga que uno ir a las altas esferas, ¿no? Entonces, así está sucediendo, Ramón. Hay un montón de falencias, desafortunadamente, que no se están cumpliendo, y la gravedad que está sucediendo en este momento es que le pusieron una piedra tan grande en las espaldas al director por ley del Mecanismo Nacional de Protección, cuando es un muchacho que le falta bastante experiencia para que pueda llevar a cabo esta actividad, y lo grave es que el Consejo Nacional de Protección, que es la entidad máxima, que es el asesor del Mecanismo Nacional de Protección y que debe estar vigilante en que se cumplan todas las medidas y toda la ley de protección, no ha procedido a hacer un proceso de selección del nuevo director o directora que sea una persona idónea para que llegue a cargo este puesto. Entonces está con un director por ley que, para empezar, es un muchacho que viene saliendo de la universidad y que tiene esa gran responsabilidad, no tiene experiencia en lo que es protección, y entonces estamos muy mal en eso. Solo para señalar algunas acciones que se han hecho y otras que tienen tintes políticos, de persecución política. Tenemos un defensor y un periodista que no se les ha dado las medidas idóneas, no se les quiere dar patrullaje, no se les quiere ir a solventar situaciones de inseguridad. Me refiero al caso del periodista Carlos Panameño y su esposa, que ambos son comunicadores sociales, que tienen medidas de protección, y cuando llaman a la policía no quieren darle las medidas, al igual que Jorge Jiménez de Joprove, que tiene una campaña de desprestigio, ¿verdad?, desde la propia policía, que nos hemos dado cuenta que ha enviado la policía a la ministra de Derechos Humanos que le quite las medidas de protección, cuando no es la instancia que debería hacerlo, ni tampoco la policía tiene la potestad de quitar medidas. Es una medida cautelar de Jorge Jiménez, que tiene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todas las situaciones gravísimas están pasando, Ramón, y entonces estamos en una completa indefensión las personas que queremos acudir a esa instancia que la hemos creado desde sociedad civil y no en una dádiva de ningún gobierno. Es decir, es un fracaso realmente este mecanismo de protección, por un lado. Y por otro lado, estamos hablando de al menos 3, 4 periodistas que no reciben ningún tipo de protección de la policía hasta esta hora. Es correcto, y eso los pone en un mayor riesgo. El otro día, el periodista Carlos Panameño estaba rodeado por activistas de colectivos de libres que le taparon la pasada de su casa, que tuvo que desplazarse de ahí, y andaba dejando a adultos mayores que tienen en esa casa comida y medicina, y uno de los colectivos de libre llegó, le tapó la entrada de su vehículo y llamó a la policía y no le dieron ninguna protección.
Ok, ahora Dina, este caso de Marcala sí también yo lo conozco. Yo sé que es una periodista, hija de un reconocido comunicador social de Marcala en el departamento de La Paz y que ha tenido esta situación muy compleja. Pero aparte de periodistas, hay abogados en esta misma situación, hay defensores de derechos humanos en esta misma situación de indefensión en estos momentos en cuanto a las constantes amenazas que están recibiendo de algún sector. Es correcto, incluso hay una fiscal que se le ha suspendido todas las medidas de protección, no se le han reconocido los recursos que ha presentado ante el Ministerio Público, ante la protección a testigos, le han vaciado todo. Ese recurso que ha presentado de apelación ante el Ministerio Público no le ha funcionado y a nosotros nos han bateado también como representantes, tanto a Jocode como a Sopodeu, donde ha denunciado estas irregularidades. Igualmente, hay otros periodistas que están sufriendo persecución y que tienen mucho miedo porque señalan de que no tienen la confianza necesaria y que pueden incluso filtrar información a las personas que están produciendo las amenazas para que puedan incluso estos hacerles un mal mayor. ¿Qué instancias van a llegar, tanto nacionales como internacionales, licenciada Dina Mesa? Bueno, estamos enviando las comunicaciones correspondientes del caso de Jorge Jiménez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos enviando al relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana los casos de periodistas que están teniendo estas amenazas. Estamos documentando tanto a PEN International como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, también la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, de que están sucediendo todas estas situaciones y que estamos también viendo cómo viene un proceso muy violento que estamos avisorando, que son el periodo de elecciones, donde los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos vamos a estar en más riesgo, porque ya ve usted una serie de violencias que están presentando y nosotros somos los que informamos y los que defendemos a las personas, ¿verdad? Noticia de impacto en el matutino. Ya le quitaron también la protección. ¿A quién? A Jiménez. Todavía no, pero conocemos por una fuente que la policía a través de la Secretaría de Seguridad ha presentado un documento ante la ministra de Derechos Humanos para que se le quiten las medidas cuando no es la instancia que debe conocer, porque la Secretaría de Derechos Humanos sencillamente es administradora de los recursos y no tiene ninguna potestad de quitar o poner medidas. Bueno, estamos tratando de contactar acá también a la Policía Nacional. Ya tenemos la reacción de la policía, producción. Bueno, todavía está pidiendo información el comisionado Miguel Martínez Madrid para que nos reaccione sobre este tema, porque, hombre, estamos en un estado de indefensión entonces, porque el mecanismo, me está diciendo la licenciada Dina Mesa, de protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia está restringido. Y que a muchos periodistas que han recibido amenazas, la policía dice, la denuncia fuerte que hace Dina Mesa, es que la policía no los quiere proteger, no los quiere proteger. Entonces, esto tiene que llamar poderosamente la atención para que se pueda reconsiderar. Y todavía no hay quien dirija el mecanismo, ¿verdad, Dina? El director o directora, no hay nadie. No, ¿cómo no? Hay un director por ley que es el asesor jurídico del Mecanismo Nacional de Protección, que como le digo, es un muchacho joven, no le estoy quitando ninguna, atribución de que él no puede estar, pero es un muchacho que viene saliendo de la U. Y por otro lado, no tiene ninguna experiencia en protección y le han puesto esa responsabilidad tan grande en las espaldas. Yo lo entiendo y ahí se tienen que resolver un montón de problemas gravísimos que están pasando las personas que están beneficiarias de la ley de protección. Bueno, gracias Dina, muy amable por acompañarnos esta mañana aquí en TN5 Matutino. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias.
Abogado Jorge Jiménez, también reconocido luchador en pro de los derechos humanos en Honduras. ¿Es cierto esto? ¿A usted le ha llegado algún tipo de notificación o han pretendido quitarle la seguridad de parte de la Policía Nacional a su persona? Buenos días. Buenos días, sí, al pueblo hondureño y buenos días a usted. Pues sí, el día de hoy, bueno, el día de antier se nos llegó dos ya resoluciones donde tienen como objetivo pues resolver algunos recursos que teníamos interpuestos, pero también se nos ha informado que hay una petición para la suspensión de las medidas de protección que tienen como finalidad dejarme como vale la redundancia, sin protección. Pero más que eso, también debo de decir que el personal que he tenido yo como parte del esquema de protección ha sido sometido a procesos disciplinarios solo por el simple hecho de andar con un defensor de derechos humanos. ¿Y sabe cuál es lo más perverso? Que fueron sometidos a audiencias de descargo por andar conmigo, pero el día de ayer también fue llevado nuevamente uno de ellos para ser sometido por segunda vez a otra audiencia de descargo por los mismos hechos que le imputan. Esto, sin lugar a duda, es una persecución política que existe de parte del Estado de Honduras, pero seguimos aquí resistiendo frente a arbitrariedad, frente a lo que está sucediendo. Y lo más perverso es ver cómo instrumentalizan el número de emergencia del mecanismo de protección para desde ahí convocar a sus bases partidarias a participar a protestas. Creo que hay que tener respeto hacia los defensores de derechos humanos y sobre todo hacia quienes están pasando por emergencias de inseguridad y que han acudido ante ese mecanismo de protección. Bueno, estoy hablando con Jorge Jiménez, él es el presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos en Honduras, JOPRODE, porque ha sido notificado que la seguridad de parte de la policía se le va a suspender. Y mire lo que nos está diciendo. ¿Esto a qué lo exponen? ¿A qué lo exponen a usted? ¿Y por qué se estaría tomando esta decisión, abogado Jiménez? Bueno, recuerde usted que mis posiciones han sido críticas contra el tema de inseguridad, críticas contra todo aquello que tenga que ver contra la violación al Estado de Derecho y a la poca democracia que hemos tenido. Esto solo es una respuesta del gobierno a nuestro trabajo, a nuestro denuncias que hemos hecho de manera permanente, que no solo ha sido el gobierno, sino que ha sido de manera histórica, pero hemos visto ahorita la intolerancia de los funcionarios estatales en este tipo de, en los señalamientos que yo he estado haciendo, y vemos esta respuesta. Solo dejamos evidencia que de algo de llegarnos a pasar, pues va a ser responsable el Estado de Honduras de lo que nos puede llegar a suceder a nosotros, a los miembros de la organización y también a la familia nuestra. ¿Cómo quedó aquella orden de captura que había en contra de usted, abogado Jiménez, y las acusaciones que habían en su contra? Bueno, eso lo está conociendo un juez natural. Estamos nosotros a la espera de que se desarrolle. Esperamos, hasta el momento se ha respetado el tema del debido proceso, la presunción de inocencia, y sobre todo ya se ha evitado, hemos visto que el tribunal de alzada, tal como lo hemos manifestado, ha respetado la presunción y no ha seguido politizándose como lo vimos nosotros, que una orden de captura con un tribunal ordinario. Y mire lo inaudito en estos procesos. El Ministerio Público sí en otros casos aplica el tema del alto cargo que tienen algunos dignatarios. En el caso nuestro nunca se nos aplicó, ni tampoco nos han resuelto las denuncias que hemos interpuesto ante el Ministerio Público sobre algunos hechos concretos que se pueden investigar y que pueden dar con los responsables de quienes nos amenazan, nos persiguen y nos quieren callar a nosotros como defensores de derechos humanos. ¿Y quién lo quiere callar, abogado? Hay que investigarlo, ellos mismos lo tienen las pruebas, tienen las evidencias del mismo Estado. Los mismos que hoy nos quieren suspender las medidas son los mismos y nos han tenido amenazados, nos han tenido coaccionados y sobre todo nos han perseguido, han puesto la institucionalidad en contra nuestra. Y es ahí donde hay que avanzar y hay que caminar
pero sobre todo creo que debemos de dejar el miedo y seguir denunciando lo que está pasando en nuestro país y lo que está sucediendo, un mecanismo que ha sido desarticulado y sobre todo que ahora lo utilizan como un instrumento político para convocar a sus activistas y sobre todo también para que desde un número de emergencia se promueva lo que es una participación a una protesta el día sábado. Entonces, ¿qué pide usted formalmente a la Secretaría de Seguridad? Bueno, no es tanto a la Secretaría de Seguridad, es al mecanismo de protección, al Consejo de Protección, es que se respete las medidas de cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana y sobre todo que se respete lo que es nuestro trabajo como defensores y defensoras de derechos humanos. A la Secretaría de Seguridad, pues no tengo nada que decirle, más que deben de seguir trabajando para el tema de la reducción de la violencia en nuestro país. Bueno, gracias, abogado Jiménez. Muy amable, muy amable, muy amable. Comisionado General de la Policía, Director Nacional de la Policía Nacional, Comisionado General Juan Manuel Aguilar Godoy, gracias por atendernos en TN5 Matutino esta mañana. Ha escuchado atentamente la denuncia que ha hecho la licenciada Dina Mesa en el sentido que la Policía Nacional no quiere proteger a periodistas que están con algún tipo de amenaza en el país. Y ha dicho también el abogado Jiménez, que usted ya lo escuchó atentamente, que es el director de una organización defensora de derechos humanos en Honduras, de que le mandaron notificación diciéndoles que se les va a suspender la seguridad de parte de la Policía Nacional. Sus consideraciones, comisionado general. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes y a su persona en particular. Mire, yo voy a ser un poco realista. Sí. La problemática es que nosotros tenemos como 4 o 5 normativas que nos establecen cuál es el procedimiento a seguir. Puede existir alguna problemática contra alguno de los señores defensores o señoras defensoras de derechos humanos, pero ellos no siguen el procedimiento debido. Hay un procedimiento que la ley establece para poderle dar una medida de protección. Y aparte de eso, que hay medidas de protección, hay principios en estas normas, dentro de ellos un principio que se llama concurrencia. En ese principio de concurrencia yo les puedo dar seguridad de acuerdo a la disponibilidad que yo tengo. Pero imagínense, en un lugar remoto de Honduras solo tengo 2 policías y un periodista le asigna medidas de seguridad. Tengo 4 policías en un departamento, en una unidad municipal. Le asignan una medida de seguridad. Tengo que quitarlo esos 4 policías para dárselos a ellos. Entonces, en atención al principio de concurrencia, yo les digo que no lo puedo hacer. Yo tengo un déficit de más o menos mínimo 12,000 policías y máximo de 20,000 policías. Entonces, tengo que ir a las unidades policiales que no son los policías asignados para ese tipo de función, sino que son los policías de protección, que ellos están especializados en cursos de protección de dignatario, valga la redundancia, y que son los que tienen los conocimientos básicos para dar este tipo de protección. Entonces no puedo estar sacando de la policía preventiva para estarlos dando y dejo solo a una comunidad. Se me aumentan los homicidios, se me aumenta un montón de incidencia criminal. Por otra parte, tengo una unidad que se llama la Dirección de Protección, que es la que da este tipo de seguridad, pero tengo más de 874 policías dando protección a todo este tipo de situaciones que me presentan, de derechos humanos, de periodistas, y con lo que él dice es verdad. Nosotros hemos hecho una solicitud porque hay gente que ha vivido de esta situación. Hay personas que han tenido más de 15 años, hay gente que ha tenido más de 20 años teniendo 2 policías, y la ley establece claramente que tiene que hacerse cada 6 meses un estudio de análisis de riesgo, y nunca se les había hecho. Yo di la orden desde que asumí que se empezaran a hacer todos los estudios de análisis de riesgo, y usted no se imagina la cantidad de policías que hemos recuperado, gente que tenía más de 20 años sin estudios de seguridad. En cuanto al señor Jiménez, creo que es el apellido, no recuerdo el nombre. Abogado Jorge Jiménez. En cuanto al abogado Jiménez, no es que tengamos alguna represalia contra él. La función policial se hace de uniforme. Todas las veces que yo salgo uniformado, y él quiere andar de civil los policías. Entonces yo he dado la orden de que la función policial se hace uniformada. ¿Por qué? Hemos tenido otros casos donde lastimosamente han perdido la vida algunas de las personas que se les ha dado la protección porque andan con el policía de civil y andan en lugares donde no deben andar.
hay personas que han andado debiendo, han abusado de la medida de seguridad, y nosotros lo que hacemos es mandar un informe al mecanismo y explicarles. Entonces, en base a ese montón de abusos que han cometido con los funcionarios policiales, con los excesos, nosotros hemos tomado una decisión, que ellos anden uniformados, porque no es posible que anden en un supermercado con la carreta el funcionario, en vez de dar la protección, y la persona que es la dignataria ande comprando. Hay otros que han salido por los medios de comunicación que han andado jalándole la cartera. Entonces, eso es lo que nosotros evitamos. Ahora, hay que dignificar al policía. El policía tiene su función y es la seguridad. Entonces, si por eso se van a molestar, la ley tiene esos mecanismos, que lo sigan. Sigan sí. los mecanismos. Yo no les pido nada malo, pero sí es cierto, se le ha mandado audiencia de descargo por no andar uniformados. El jefe de los policías, aunque los tenga asignados, él es la autoridad policial, y si le dice que la función se desarrolla con uniforme, usted reconoce al policía por el uniforme. Y Claro. hemos tenido casos en que se molestan porque van a actividades políticas, van a protestas, van a toma de instalaciones y quieren llevar a los policías uniformados. Entonces, no, eso no es congruente con la función policial. Y qué bueno que nos dice esta mañana esto, porque hay políticos y hay funcionarios públicos que abusan de los elementos de la policía, comisionado Aguilar Godoy. Y yo creo que hay que poner ya un alto a estos abusos, porque uno se fija, pues, uno anda en la calle y uno mira cuando los funcionarios de alto calado andan para arriba y para abajo con alta seguridad. Y como usted dice, también metidos en mitines políticos, y eso no ayuda en nada. Pero qué bueno que están tomando estas medidas, hombre, porque esto le garantiza a la policía también honestidad en el trabajo, comisionado. Sí, recuerde que solo nosotros, no solo la Policía Nacional da seguridad, hay otras instituciones que dan seguridad. Por ejemplo, y se lo voy a explicar, Sí. La Corte Suprema de Justicia tiene su propio reglamento para sus funcionarios. La Corte nos pide a nosotros a cada rato que le demos apoyo con jueces y todo, pero no tenemos la capacidad, y le decimos que ellos tienen una unidad. El Sí. Ministerio Público también tiene una unidad. Las Fuerzas Armadas le dan seguridad a sus propios funcionarios. La Guardia de Honor le da seguridad a los presidentes y expresidentes y Claro. funcionarios. Sí. Si nosotros diéramos seguridad a todo este ítem de personas, y se lo digo con todo el respeto del mundo, de los 21.500 policías que yo tengo, yo me quedaría con unos 10.000 policías para darle seguridad a 10 millones de hondureños. Entonces, ayúdenme a sopesar. O le doy seguridad a los 10 millones de hondureños, o le doy seguridad a todas estas personas que están pidiendo protección. No tengo la capacidad. Yo me debo al pueblo. Y Claro. entonces, cuando yo miro este tipo de abusos, de que vienen, van a tomar, van a mítines, van a protestas públicas, y quieren andar con el policía para arriba y para abajo, y el policía tiene que andar uniformado. Entonces, ahí representa peligro para el policía, y yo mando al mecanismo de protección una nota de protesta en la cual digo, y ahí establece la misma normativa, que esas son de las causales en las cuales yo puedo solicitar el retiro del funcionario policial. Y es cierto, yo ordené que los policías anduvieran uniformados. ¿Por qué? Porque estoy cansado de los abusos que dan un montón de personas que procuran su propia defensa a través de la utilización de funcionarios policiales de Sí. civil. Imagínense cuánto gana un policía, 25.000 lempiras. Pongamos un número exacto, 20 por 100, por 12 meses, estamos hablando de 140.000 lempiras más los 3 sueldos más, estamos hablando de un aproximado de más de 1 millón de lempiras, y andan 4 funcionarios policiales Terrible, sí. al año. Y eso lo pierde la policía. En vez de darle seguridad al pueblo, le estamos dando seguridad a personas que Sí. tienen 5, 6, 7, 8 funcionarios policiales. Perfecto. Gracias, comisionado general, director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, muy amable por atendernos